Buenas noches, bienvenidos a su clase del martes 8 de agosto del 2023, su clase de botánica. Vamos a continuar con con el tema de los frutos, de las semillas como tal, ¿no? Y ayer habíamos visto nosotros ayer habíamos estado revisando, por ejemplo, el desarrollo o la germinación de la semilla con respecto a una planta monocotiledónea y una planta dicotiledónea. Esto habíamos visto ayer. También habíamos visto algo de las capas que rodean a la semilla, como por ejemplo el tegumento, el endospermo, y también habíamos visto que hay una diferencia con respecto a los núcleos de la célula y al recubrimiento del endospermo. Eso ayer habíamos revisado. Y también habíamos mencionado que, por ejemplo, las plantas monocotiledóneas o las semillas monocotiledóneas, ellas desarrollan el coleóptero. Y de ahí del coleóptero salen las hojas verdaderas. En cambio, en las dicotiledóneas hay un hipocótilo. Entonces, ese hipocótilo, tal como se veía en la figura 44.11, es como el brote o el desarrollo ya eh, de la planta, pero con más segmentos, ¿no? Entonces ahí se habla del epicótilo y de la flexión de este brote. Por decirlo de una forma más coloquial o más simple, ¿no? Entonces ese doblez o esa flexión va a la apariencia de un gancho. Y ese gancho es el hipocótilo. Del hipocótilo, luego el brote se endereza, ¿no? Y ahí tengo los cotiledones y la nueva extensión que se le llama epicótilo. Y del epicótilo nacen las hojas verdaderas. A diferencia, por supuesto, de las cotiledones. Y ahí tengo el coleóptilo y de ahí tengo el brote directamente, ¿no? Hacia arriba. No hay todo este detalle de la presencia de cotiledón y de extensiones que puedan tener otra denominación. Entonces, ahora vamos a recordar las razones por las cuales una planta no puede germinar o las razones por las cuales una semilla no pudiera desarrollarse. Ayúdenos, por favor, con estas razones. Mariela Maxi Bajaña. Mariela Maxi Bajaña. Señorita Mariela Maxi Bajaña, por favor, abra audio y díganos las razones por las cuales una semilla no puede germinar. Entrada la conexión y dejan eso botado.
Ya, queremos que usted nos diga por qué razones una semilla no puede germinar. Ah, dice que está en el medio. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de estas clases. Ariel Cabrera, ¿cuáles son las razones por las cuales la semilla no puede germinar? Ariel Cabrera, Ariel Cabrera. Dijimos, ya esta se desconectó. Nelson Bermeo, Nelson Bermeo, Dígame, máster. conteste por favor. Díganos las razones por las cuales una semilla no puede germinar. Nada, no, no tiene ni una opinión tiene. David Corrales. Bueno, vamos a calificar nomás a cualificación. Sí, máster, disculpe, tengo problemas con internet. Sí, no, Hola. buenas. David, a ver, estábamos con David Corrales. Ariel Cabrera, he preguntado cuáles son las razones por las cuales la semilla no puede germinar. Por favor, esperamos la respuesta de David Corrales. David Corrales, Máster, por los problemas ambientales, ¿no? ¿cómo cuáles? Sequía. Gracias, don Braulio. Problemas ambientales. ¿Qué otro problema ambiental, Ariel Cabrera? Mis inundaciones, ¿no? ¿Por qué inundación? Explique, señor Cabrera. No, don Braulio, no hable, por favor. Por poca agua, no reciben oxígeno. Puede ser un problema de eso. No, está confundido ahí. Diana Morales, estaba bien la idea de inundación, pero ¿cuál es la implicación de tener una inundación? Diana Morales. Yo puedo decir que, por ejemplo, no pueden germinar en el invierno. Correcto, ya. Es el mismo problema. En el invierno hay una inundación, por lo tanto no va a germinar. A ver, corrales para eliminarlo, porque estoy anotando a las personas que no contestan. Lo que quería decir con lo de inundación era exceso de agua. Eso es correcto, eso es otra cosa. Hay exceso de agua. Si hay exceso de agua, la semilla va a tener mayor dilución de minerales y no va a poder desarrollarse. Uno, dos, Darín Serazo. ¿Por qué otras razones no puede germinar una semilla? Darín Serazo. Por la desecación o también por la exposición a diferentes cambios de temperatura, ya sea demasiado alto o demasiado bajo.
Correcto, exacto. El libro habla de la desecación, así es. Puede haber tiempos de sequía extremos y, por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿no? Los terrenos y los suelos se agrietan de manera tal que todo el agua se escasea. Y eso genera un problema para la semilla por cuanto no tiene humedad apropiada. O fríos extremos también pueden hacer que la semilla fracase en su desarrollo. ¿Qué más? Carlos Máster, puede ser Hidrobo. daños químicos, ¿no? Carlos Hidrobo. Carlos Hidrobo, contesten, por favor. Máster, digo, también puede ser daños químicos también, ¿no? Sí, es valedero. Carlos Hidrobo. Nada, es agotado. Hidrobo, la conexión. Máster, yo tengo una. A ver, un ratito, por favor, que yo quiero que todos participen. Carlos Hidrobo no ha participado, estoy anotando. Arlen Lema. Arlen La Lema, temperatura, miss. ya, explique por favor eso. O sea, algunas semillas pueden germinar en el frío, como otras no. Y entonces, ¿cuál es el problema ahí? A ver, ayúdele, Joel Or. Joel Or. Dígame, Máster. Hablan de la temperatura. ¿Y en qué incide la temperatura en el desarrollo de la semilla? Es porque si la temperatura es demasiado baja o demasiado alta, la semilla le impide germinar. Tiene que estar a una temperatura adecuada para la semilla. Y cada tipo de planta tiene su propia temperatura para la germinación. Ya, ahí hay otro problema bastante serio, y es lo que menciona el libro. Si yo tengo altas resequedades o bajas temperaturas, el tegumento o la capa que le rodea a la semilla se rompe. Y esto también puede representar un serio problema, ¿no? Porque algunos tegumentos no pueden permanecer sin agua. Y el libro cita, por ejemplo, el caso de los desiertos. Y correcto, las semillas de esas plantas desérticas normalmente tienden genéticamente a adaptarse. Pero si hay cambios en la temperatura de esos ecosistemas desérticos, entonces se aumenta la cantidad de inhibición para que puedan brotar las semillas. Bien, con ese repaso, ahora vamos a conversar un poco de los polinizadores. Entonces, ¿qué es lo que entienden ustedes por polinizador? Angelo Or. Angelo Or. Presente, presente. ¿Qué es un polinizador? Son agentes que ayudan a la reproducción de la planta. O sea, cuando una abeja va de una planta hacia otra, lleva el polen y eso ayuda a lo que es a que se reproduzca, ¿no? Correcto. Entonces, la polinización no es otra cosa sino una transferencia de los polen. Correcto, gracias Anthony. Es el polen el que transporta el polen de la parte masculina de la flor, que es la antera, esa bolsita que ustedes veían ahí en los gráficos, en las figuras de clases pasadas, y lo llevan a la parte femenina, que es el estigma. Entonces,
Esto es un proceso de mucha importancia, porque el resultado de este proceso es la fecundación de la planta. Y por supuesto tiene que ver con el nuevo cigoto que tiene la carga genética de, de ambas flores, por así llamarlo, de ambas flores que son los padres, ¿no? Entonces, la transferencia del polen, estamos por si acaso en la página 877 del texto guía. Y la transferencia como tal puede también resultar como producto de la ventisca, del agua, pero a ellos se les llama polinizadores abióticos, el viento y el agua. Existen polinizadores bióticos, como es el caso de las mariposas, de las abejas, de los colibríes, de los murciélagos y otros animales. Alguien se va a sorprender porque he dicho los murciélagos, pues para la información de toda la clase, hay murciélagos que son o se alimentan de frutas, de los frugales. Entonces, por supuesto, ellos buscan su alimento en la flor. Y cuando esto sucede, normalmente quedan impregnados del polen. Y cuando van a otra planta o a otras flores, van llevando consigo el polen y se genera la polinización. Ahora, no con esto todos los insectos podemos decir que son polinizadores. Hay unos que por supuesto se roban o se cogen todo el néctar. Y no necesariamente polinizan la flor. Entonces, puede haber también dos tipos de polinización. La polinización cruzada y la autopolinización. Entonces, la polinización cruzada normalmente es cuando el polen se cruza a dos flores distintas. Y la autopolinización es cuando el polen es directamente transferido de la antera hasta la estigma de la flor. Hay otro comentario también importante del por qué son importantes los polinizadores. Y justamente las abejas, los abejorros, las mariposas, los colibríes, ellos como se alimentan del néctar y del polen, facilitan la remoción del polen de una flor a otra. Y gracias a esta acción se pueden producir los nuevos frutos. Entonces, el 80% de los polinizadores son responsables de la decoración sexual. Y hoy en día también conocemos que el 85% de ellos dependen justamente de esta acción. ¿Por qué decimos que dependen de esta acción? Recuerden que ellos adquieren su alimento en el polen, ¿no? O se alimentan del polen. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿O cuál es la problemática que se está enfrentando con respecto a los polinizadores?
De primera mano, nosotros sabemos que hoy en día los cultivos trabajan con muchos pesticidas. Entonces, si trabajan con muchos pesticidas, le pregunto voy a dejar de compartir. Le pregunto a Jessica Navarrete, ¿qué ocurre cuando yo rocío exceso de pesticidas sobre las plantas? Jessica Navarrete, conteste, por favor. Jessica Navarrete, conteste, por favor. Voy a dejar haberle votado también esa condición. Navarrete. Ana Alvarado. Ana Alvarado. Ana Alvarado Galway. Buenas noches, Miss. Bye. ¿Qué pasa con el problema de los polinizadores a causa del extremo rociado de pesticidas? Oh, Alvarado. Yo, señores, estoy calificando, por si acaso. Yo, Miss. No, tranquilo. Rug López. Rug Buenas López, noches, Miss. ¿qué pasa con los...? Bueno, responda por favor lo que se ha preguntado. Bueno, al producir exceso de pesticida, no habría polinizadores en el área para que pueda haber una polinización segura, ¿Por qué? ya que no hay un medio el cual lo haga. Sin polinizadores no hay polinización. No es correcto, pero bueno, digamos que por lo menos algo ahí. Odalis Peñafiel. Odalis Aquí, Peñafiel. Miss. ¿Cuál es el Sería, problema? ¿Cuál es el el- problema de los pesticidas? o sea, al momento de utilizar demasiados pesticidas en las plantas, causaría que no hubiera una polinización, ya que esto podría causarle daños. Explique eso, ¿a qué se refiere? O sea, los pesticidas, eh, déjeme. Ya. Los pesticidas se lo utilizan para poder eliminar ciertas plagas de las plantas. Entonces, al momento de poder, se podría decir, fumigar en exceso, no habría una buena polinización. Mire lo que es, se hace un enredo en una respuesta tan simple. Ayúdele, Diego Valladares. Es veneno, ingeniera. Vuelvo a repetirle, don Braulio, que no hable si no le pido la palabra, por favor. Yo no sé por qué usted toma el nombre de los compañeros de la clase. Diego Valladares. Diego Valladares. Ha dejado botado el internet. Aranza Sosa. Aranza Sosa. ¿Cuál es el problema con los pesticidas?
Aranza, responda, por favor. Aranza. Aranza. Ya, es que lo que pasa es que algunos pesticidas hacen que las plantas crezcan prematuras con defectos de nacimiento. Pero estamos hablando de los polinizadores. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los polinizadores y su relación con los pesticidas. De eso estamos hablando. Sale a relucir otra cosa que no tiene nada que ver. María González. María González. Mis buenas noches. Explique el problema de pesticidas con los polinizadores. Ya, perdón. Los pesticidas en los polinizadores, yo creo que afecta a la floración y la polinización de las plantas. Esto provoca, las pérdidas en en sus organismos, ya que les impide, que puedan polinizar, correctamente y pasar el polen de una planta a Eso otra. quiero que me diga por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que me lean del internet cualquier cosa, no quiero que me lean del internet cualquier cosa, quiero que me digan su razonamiento, jóvenes. Doménica Mantuano. Doménica Mantuano. Buenas noches, Master Diego. En lo que estoy preguntando, ¿cuál es su respuesta? Sobre el problema del pesticida en los polinizadores. Ajá, eso mismo, sí. Yo consulté y me salió lo mismo que la compañera anteriormente, lo que le dije que Pero estaba ¿cuál mal. es el razonamiento de ustedes, jóvenes? ¿Dónde está el razonamiento de ustedes? Eso es lo que necesito escuchar. Melanie Baco. Melanie Baco. Dejado agotado el internet, Melanie Baco. Dayana Muñoz. Dayana Muñoz. Nada, Muñoz Dayana. También. Maelín Zambrano. Maelín Zambrano. Presente, maestro, buenas noches. ¿Cuál es el problema de los pesticidas con los polinizadores? Yo tengo entendido que los plaguicidas afectan a las funciones cerebrales, ya sea de las abejas o estos insectos. Hacen que pierdan el apetito y tengan como problemas de aprendizaje. Por eso que no se Problemas puede... de aprendizaje. De aprendizaje y memoria. Hay una investigación, si gusta, se la puedo leer. Yo estaba investigando. A ver, Disculpe. comparta qué es lo que pasa con los polinizadores. Si hay algo real de lo que dice la señorita Mantuano. Eso sí es real. Hay químicos en los pesticidas que generan o que aturden al polinizador. Los aturden. A ver, continúe, señorita Mantuano. Continúe, por favor. Respondiéndole lo mismo, Master. Pero usted iba a mencionar el asunto de que hay una investigación. Yo no le dije. Yo, Master Zambrano. Sí. Ya Bueno. dice que los expertos del Departamento de Física y Química de la Universidad de Almería han confirmado que la exposición a plaguicidas
puede afectar las funciones cerebrales de las abejas, ya que provocan una disminución de neuropéptidos. Estas son pequeñas moléculas, disculpe, son claves en la regulación de los mecanismos nerviosos del aprendizaje y la memoria, el apetito, el comportamiento sexual o el control del dolor y la presión arterial. Ok, muchas gracias. Además, la respuesta también es simple. Si yo tengo químicos pesticidas, estos químicos pesticidas son venenos y van a eliminar a los polinizadores. Los van a matar, ¿no? Entonces, obviamente habrán algunos que, por ejemplo, ciertos pesticidas les generen un daño nervioso. Habrán otros que en definitiva los exterminen del todo. Entonces, hoy en día también tenemos nosotros informaciones de que existen insectos que están desapareciendo en realidad de la tierra, ¿no? Como tal. Entonces, siempre se habla de buscar aquellos métodos para repeler el tema de las plagas, pero hacerlo de manera orgánica, sin la afectación de los polinizadores como tal. Hay otro dato muy importante, y eso sí lo menciona el libro, el tema del color. Entonces, por ejemplo, insectos como las abejas tienen una buena visión del color, pero no ven la variedad de colores que los seres humanos. Nosotros tenemos toda una longitud de onda de colores que nos permiten diferenciar. Y en su libro hay una escala comparativa. Aquí tienen ustedes la escala comparativa. Entonces, mientras el ser humano o la visión del ser humano tiene longitudes de onda entre los 400 hasta los 700 nanómetros, una abeja tiene una amplitud de visión menor al ser humano. Y ahí hay un ejemplo. Una flor, como la ve el humano, la ve de color amarillo. Pero una abeja la puede ver esta misma flor, pero de un color lila, ¿no? Pero no de color amarillo. Entonces, las abejas o los polinizadores son guiados por los patrones ultravioletas y por los espectros del color. Bien, prendan las cámaras, por favor, para hacer la fotografía del curso. Se encuentran conectados Alison Silvestre, Ana Alvarado, Ariana Cuco, Diego Valladares, Odalis Bachón, Nelson Bermeo, Ariel Cabrera, Antonio Cedillo, David Corrales, Andy Cortés, Diana Morales, María Duarte, Daricia Erazo, Lidia Gaibor, Genesis Huancayo, Guadamón Germania, Anthony Gualoto, Carlos Hidrobo, Arnel Lema, Vive Soledipa, Fran Or, Ángel Or, Alejandro Loor, Ruth López, Maelén Zambrano, Doménica Mantuano, María González, Maxi Bajaña, Muñoz Mendoza, Navarro Centriones, Peñafiel Ortiz Odales, Amanda Quinde, Alexandra Rivas,
Irina Rodríguez, Aranza Sosa, Melanie Silva, Jocelyn Toala, Carolyn Torres, Valentina Claro, María Fernando Velázquez, Lauro Vélez, Sarita Veloz y Aritza Bajano. Solo hay 43 personas conectadas. Por favor, se les recuerda que las personas que no han llevado las plantas lleven la ley de la carrera. Están todavía trabajando en esas replantaciones. Carlos Hidrobo ha dejado esa conexión botada, lo mismo Aranza Sosa, ni por más que prenden la cámara, dejan botado eso y es tan evidente, ¿no? De manera. Igual tengo aquí anotado. Hoy no participaron ni Hidrobo, ni Navarrete, ni Alvarado, ni Valladares, Aranza, Baco Melanie y Dayana Muñoz. Máster, disculpe, por si acaso ya la planta, ya la dejé hoy, las tres plantas. Ya, eso voy a recoger las listas al término de esta semana. Y ahí nuevamente Ya. leeré quienes no las entregaron. Y obviamente quienes no tienen participación en clase. En ese listado. Bien, cerramos ahí la grabación, por favor. Voy a dejar como tarea en otro caso de estudio el capítulo sistema reproductor de las plantas. Muchas gracias. Nos vemos.